Buenos días, profesora. Nosotros somos Antonio Pérez Kevin Daniel y Tamara Islas Ramírez. Hoy hablaremos sobre la política económica y entre la rama de la política económica se encuentra la política fiscal, que esta es la que protege y mantiene la economía de un país. También ayuda para que no existan riesgos de alguna inflación o desempleo. La política fiscal tiene como objetivo estabilizar la economía e incrementar el crecimiento del país. Bueno, existen dos tipos de política fiscal, que el primero es la política expansiva, que funciona cuando la economía busca expandirse y pues esto lo logra a través de la demanda agregada, a través de algunos recursos, los cuales estos son los recursos, el aumento de gastos, inyectando dinero en el mercado y bajando los impuestos. Estos recursos permiten aumentar la producción, reducir el desempleo y generar un mayor consumo. Para la segunda política es la política restrictiva. Esta se da cuando la economía llega al punto en que la inflación es elevada y esta política pues detiene la demanda agregada y también va reduciendo el gasto público, pero pues subiendo los impuestos. Así logran que la sociedad reduzca su consumo y baje la inflación, evitando situaciones críticas dentro de la economía. Para, para los instrumentos de la política fiscal, el Estado dispone de dos. El primero es el gasto público, que estos son todos los gastos que realizan a lo largo del año para una función económica, y el segundo son los impuestos. Son los tributos que a través de ellos obtienen la mayoría de los ingresos públicos. También es muy indispensable que la oferta agregada coincida con la demanda agregada. Esto es para que haya un equilibrio en la economía de un país. La oferta agregada es pues toda la producción que está dispuesta a vender a las empresas a un nivel de precio, y la demanda agregada es todo el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos. Bien, voy a explicar en qué consiste el punto 6.3, la política monetaria. La política monetaria son todas las acciones que el Banco Central de México realiza para la administración del dinero y el crédito de la economía de un país. El principal objetivo que tiene es controlar la inflación con la ayuda de diversas estrategias. La función de las estrategias, esta se divide en cuatro estrategias. En la primera se define el objetivo de la inflación, el rango y el plazo para obtenerlo. El segundo es identificar la inflación subyacente. En este consiste en quitar todos los precios de aquellos bienes y servicios que generan la inflación. En el punto número 3 es identificar los generadores de la inflación. Eh, en este consiste identificar los generadores en el presente, aquellos que puedan llegar a causar la inflación en algún futuro. Y el cuarto es publicación de información veraz y transparente. Eh, en este consiste que las instituciones a cargo deben de ser transparentes con la información que publiquen y de acuerdo a lo que se establezca en el calendario o en fechas, así como también deben de proporcionar la información relacionada con la deliberación de las decisiones que se lleguen a tomar. Los principales principios están divididos en dos. El primero es la autonomía de la autoridad monetaria. El segundo es la congruencia entre política fiscal y política monetaria, es decir, que exista ese balance entre estas dos políticas. Lo que el Banco Central de México hace para la administración del dinero y el control de la inflación es aplicar las siguientes reglas. La primera regla en general que existe es que la liquidez es la suma de todo lo que existe en las reservas bancarias y esta depende de dos factores.
Cuando es positiva, quiere decir que hay un superávit de liquidez, y cuando es negativa, significa que hay un déficit de liquidez. Canales de transmisión. Los canales de transmisión se manifiestan a través de las siguientes vías. Un ejemplo de los canales de transmisión es que cuando una persona tiene ahorrado dinero en algún banco y después solicita el dinero que ha depositado, pero si el banco ha prestado o ha financiado ese dinero a otras personas o instituciones, lo que el banco hace es pedir ahora prestado dinero a otros bancos o a otras instituciones. Y el primer canal de transmisión es el de ahorro. El canal de transmisión de ahorro es un ejemplo de esto es cuando hay un aumento de tasa de objetivos, hace menos atractiva la realización de proyectos. Es decir, que cuando hay un mayor aumento en la tasa del ahorro, la gente tiende menos a llevar a cabo los proyectos. El siguiente es el canal de crédito. En este, cuando la tasa de crédito aumenta, provoca que una alza en la tasa una alza en la tasa de interés. Eso causa que las familias ahorren menos. Y cuando hay una baja de tasa de interés, es decir, que las familias tienden a tramitar más créditos por la baja tasa. El siguiente es el tipo de cambio. En el tipo de cambio consiste en que un ejemplo es en que el alza de la tasa de interés general que los inversionistas extranjeros deseen invertir, ocasionando incremento del peso en el país que se destine. Y para las empresas que tienen deudas o requieren de materia prima importada, les resulta muy favorable porque cuando el dólar está abaratado les conviene más poder comprar del extranjero. Y la expectativa. Esta se refiere a las expectativas que tiene la gente sobre las decisiones que tome el Banco de México y sobre los precios y el crecimiento económico. El 6.4, la política de desarrollo en México. Esto consiste en 30 años de historia de nuestro país y consiste del nacionalismo al neoliberalismo. Los años 80 y la crisis global. En los años 80 hubo una crisis en todo el mundo que afectó a todos los países, y a México también pasó a ser afectado por esta crisis. En México ocurría la transmisión nacionalista del nacionalista al neoliberalista, con el objetivo de establecer un régimen más democrático, pero no era viable corregir las insuficiencias neoliberales porque se entorpecía la consolidación hacia la democracia libre y equitativa. Posteriormente, en los años 70 y las estrategias de desarrollo que se implementaban. En los años 70 se implementaban diversas estrategias de desarrollo planeadas que comenzaban a manifestar signos de agotamiento de dichas estrategias. Echeverría buscaba traducir las lecciones políticas de la crisis a causa del movimiento estudiantil de 1968 y las condiciones pobres de vida de los mexicanos, y buscaba incrementar un incremento de la economía y trabajo a través de sus programas sociales. En 1976, López Portilla y una actitud más conciliadora. En 1976, López Portilla comenzó a adoptar una actitud más conciliadora con el sector privado y con Estados Unidos, manejando cada vez más la deuda externa. Posterior a esto ocurrió que hubo un segundo choque de petróleo en 1979. En los años 70 México tenía la convicción de que debía consolidarse como autónomo y clasificar sus relaciones internacionales.
y fue en ese tiempo cuando México pensó que Estados Unidos atentaba contra la estabilidad económica del país. Caída del petróleo y la crisis en 1981. En el año de 1981 sucedió una crisis del petróleo, es decir, una caída de precios, y hubo la necesidad de recurrir al endeudamiento y el aumento del déficit público. Y fue en el año de 1982 cuando de la Madrid estaba por tomar el cargo del país, y cuando México se encontraba en el punto más vulnerable, es decir, que de las presiones extranjeras, y fue cuando el gobierno norteamericano intentó darle un sesgo político e ideológico a la crisis financiera. México se encontraba en una situación muy difícil y tenía muy pocas opciones para salir de aquellas deudas, y una de ellas era entrar al GATT, candidatura de Carlos Salinas, y la devaluación de 1987. Posteriormente a todo fue en este año, en el 1987, cuando el país sufrió una devaluación, y fue en ese tiempo cuando era la candidatura de Carlos Salinas, candidato a la presidencia, y fue en ese tiempo cuando surgió un nuevo grupo dominante democrático. La introducción de medidas neoliberales. En la introducción de las medidas neoliberales sucedió en el año de 1994. Y a pesar de todas las crisis que existieron desde el año de 1968 hasta el año de 1988, en realidad no hubo cambios muy significativos al modelo económico. En la introducción de medidas neoliberales como el libre comercio, el TLC y la privatización, siendo estos los objetivos del liberalismo y del sistema bancario, se eliminaron buena parte de las empresas medianas y pequeñas, es decir, tuvieron que ser cerradas, y cuyas deudas se volvieron impagables. Todo esto, al llegar al año 2000, de acuerdo a todos los factores internacionales y nacionales que sucedieron a lo largo de los años, influyó para la formulación de nuevas políticas y cambios de políticas y las oportunidades de decisiones variadas a lo largo del tiempo. El reto para el año 2000 fue convertir las fuerzas y los esfuerzos en algo que el pueblo mexicano necesitaba como una solución a los problemas. Y esto fue prácticamente un resumen de lo que sucedió desde los principios del año de los 80s hasta pues los 2000. En conclusión, las políticas económicas están constituidas en diferentes áreas y en conjuntos, y esas se encargan de estimular el crecimiento y el desarrollo de un país. Tanto de la política monetaria como la política fiscal, a cargo del Banco Central de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diseñan y aprueban acciones a favor de la estabilidad macroeconómica, los equilibrios comerciales internacionales y las finanzas públicas. El crecimiento económico es indispensable para que la población tenga un empleo bien remunerado, niveles de bienestar mejores y por ende que favorezcan a un desarrollo político armónico y democrático. Y eso sería todo. Muchas gracias.